Sí. Como pierdo la idea de quiénes son buenos para el español. Voy a leer algunas de las cosas que compartimos. Sepa mi nombre, ya está. Vale la pena saber que sos abogado para no arriesgarnos a una demanda, por ejemplo. No soy litigante. Dices por acá que tienes una maestría en análisis económico del derecho. Doctorando de la Universidad de Buenos Aires. British Academy Fellow, también nos comentas un poquito. Eso es fui becario de la British Academy of Science para un proyecto de análisis económico del derecho este año. Pero eso fue sobre un tema más. Hiciste investigación, digamos. Sí, fui becario de British Academy y fui becario de UNIDROIT, ambos son institutos de derecho. También sé que has venido este año o el año pasado a la universidad. Este año vine una vez, vine a dar el curso de Derecho Comparado, que es un curso de siempre en la currícula de grado de la Facultad de Derecho. ¿Y cuántas veces has tenido? Este año una. Normalmente vengo 2 veces al año a la Marroquín, por lo menos desde hace 2 o 3 años. Hasta que alguien diga que no. Ya no. Pero sí, he venido a dar cursos de maestría y cursos de grado. Normalmente el derecho. Recién este año hice la primera actividad con la gente de la Escuela de Negocios. Carla me ayudó en eso. Y bueno, alguna vez había platicado con vos sobre la... Estuvimos, creo yo, en una actividad de y alrededor también del tema del poder intelectual, algo que habían organizado, porque yo, digamos, ahí fui porque ¿Eras un invitado? Sí, caí porque estaba, digamos, y como saben que algo del tema, ahí caí. Bien, pues entonces estamos a tu disposición. No sé, Carlos, si querías agregar algo. No, que nos da mucho gusto, gracias. Gracias a Gracias, Pablo. por la invitación. Y yo decía a Pablo que y hay unos nuevos como Eric, bienvenido, que somos como informales, no es una gran presentación, es un diálogo, vamos a hablar sobre activos intangibles, más bien desde el lado práctico, entiendo. Sí, a ver, yo he venido a la universidad y en un par de oportunidades, una en la que mencionó Sergio recién, hubo discusiones sobre propiedad intelectual y las veces que vine siempre vi que las discusiones son lo que, por lo menos yo cuando doy clases sobre el tema, en temas de propiedad intelectual, en la maestría de propiedad intelectual, lo llamamos al metanivel o a una discusión de tipo más filosófica sobre si conviene que haya propiedad intelectual, si el sistema que está bien, está mal, o no conviene, o por qué sí, o por qué no. Yo lo que tenía pensado plantearles a ustedes es algo que, bueno, por lo que veo, Eric, vos sos americano. Sí. Pero no me puedes ofender. No, Digo que pero algo que es muy común en países en donde la visión de la propiedad intelectual, como Estados Unidos, está más desarrollada, tanto para bien como para mal. ¿Okay? O sea, no estoy diciendo de que todo sea perfecto. De hecho, si ustedes se fijan, los rankings, Estados Unidos ha perdido la posición que tenía en la década del 80-90 de ser el principal exportador de estados intangibles, el principal exportador de bienes intangibles, y fue reemplazado por los países del sudeste asiático. Corea del Sur lo superó a Estados Unidos, por ejemplo. Y en estos países es tan importante, así como las compañías tienen un CFO, como tener a alguien que sepa administrar los intangibles, porque lo que se empezó a percibir es que en una sociedad del conocimiento las compañías empiezan a valer no solo por lo que producen físicamente, sino por bienes que no son tangibles. Entonces, a la hora de administrar, hay que saber administrar el bien físico y el bien intangible, con la particularidad de que a veces no tienen el mismo tipo de comportamiento. Entonces, la idea acá era no conversar tanto sobre si el sistema de propiedad intelectual es bueno o malo, sino sobre cuáles son las prácticas que hay hoy
que podemos decir si están bien, mal, nos gustan, no nos gustan, nos parecen una barbaridad, es la administración de este tipo de activos. ¿Okay? Y que, curiosamente, no son llevadas adelante por abogados. En este sentido, los abogados somos asistentes del encargado, del director del área de intangibles de una compañía. Y tampoco pensemos que el área de intangibles de una compañía son los derechos de propiedad intelectual. Uno cuando piensa en el intangible de una compañía piensa en la marca, piensa en la patente, piensa en los derechos de autor. Hay mucho intangible que no es protegible. Entonces, eso también se tiene que administrar. Y muchas compañías han visto que pierden dinero por una mala administración de sus activos intangibles. Y eso a los administradores obviamente les ha llamado la atención porque lo que buscan es justamente maximizar la rentabilidad de la compañía. También esto sí impacta, por ahí para ustedes no sea tanto de interés, pero cuando normalmente un manager contrata a un abogado para que cuide sus intangibles, lo que le pide es que proteja su propiedad intelectual. Y ahí hace lo que se llama una estrategia pasiva de propiedad intelectual. Yo le decía a Carla, más allá de que uno pueda estar de acuerdo de que si una patente es un monopolio o no, y que eso vicia al mercado, es un problema del mercado y que no debería existir, yo digo, bueno, tomemos el mercado como está, o sea, el sistema como está, un fact, ¿no? Eso es exógeno, tenemos la legislación que tenemos, perfectible, seguro, pero tenemos la que tenemos. Un abogado que es contratado normalmente desarrolla lo que se llama una estrategia pasiva de protección de la propiedad intelectual. Entonces, ¿qué hace? Supongamos que la Marroquín contrate a alguien para que le defienda su propiedad intelectual. Entonces el abogado va a ir y va a defender, va a registrar la marca. ¿No? Entonces registra la marca. Y si viene alguien y dice, bueno, yo voy a usar un logo parecido al de la UFM, que haga que la gente se confunda y piense que se inscribe en la UFM, pero en realidad se está inscribiendo en otro lado, el abogado va a decir, no, bueno, vamos a hacer una acción legal en contra de eso. Es una protección pasiva. Yo lo único que hago es, frente a una violación del derecho, actúo. Por eso digo, eso es lo que me permite la ley hoy. No sé si está muy bien, pero es lo que te permite la ley hoy. Ahora, uno puede decir, y no puedes hacer proteger la propiedad intelectual desde una visión activa, porque si vos decís que tenés activos intangibles, y acá sí la gente de administración está más canchera en esto, financieramente hablando, un activo vale por los flujos de fondos que es capaz de generar. Y el intangible puede generar muchos flujos de fondos en la compañía. Y entonces, lo cierto es que yo tengo que cuidar esos activos y tengo que desarrollar estrategias para proteger esos activos. Yo me acuerdo, el caso paradigmático, que les puedo contar muchos, pero el caso paradigmático, los dos casos paradigmáticos que vale la pena comentar, pues si quieren, ustedes cuando quieren me interrumpen, no hagan los comentarios que quieran. Uno es recontra conocido porque lo discutimos en la charla de Sergio, si quiere, como un ejemplo de los problemas que traía la propiedad intelectual, y que yo concuerdo bastante con los problemas que se mencionaron ahí, que es el caso de Apple versus Samsung. Ese caso es recontra conocido, pero lo que no se conoce es la estrategia que hay detrás del caso. Samsung saca el Galaxy, o quiere sacar el Galaxy. Entonces Apple tenía registrada una cantidad de patentes. Un iPhone tiene más o menos 1400 y algo de patentes. Adentro del iPhone hay 1400 y pico de patentes. Entonces, por una cuestión legal, esto es un tecnicismo legal, quien tiene una patente que es aceptada, se presume que la patente es válida, ¿no? Porque, bueno, si la logró registrar, presumimos que usted es el dueño de este invento, por el lapso que dura la patente. Entonces Apple tenía esa presunción de legitimidad. Por lo tanto, le solicitó a un juez que frene las patentes que estaba solicitando Samsung porque violaban sus derechos de patente. Apple sabía, antes de iniciar el juicio, que lo iba a perder. Pero logró atrasar, pero Apple conoce muy bien el ciclo de innovación que tienen sus productos. Entonces hizo el cálculo de cuánto tiempo iba a tardar en resolverse la medida cautelar y cuánto tiempo iba a tardar el juez en rechazar la acción de fondo para ver si eso le daba tiempo suficiente a desarrollar el nuevo iPhone.
Entonces, la tecnología que saca Apple cuando pierde la medida cautelar ya es superior a la que estaba pleiteando Samsung. Entonces le dio tiempo para ganar. ¿Por qué? Porque el tiempo de vida de un intangible en términos de software es muy bajo. O sea, proteger por patentes un software no tiene sentido. Lo hacen no porque quieran el monopolio, como normalmente uno piensa. Lo hacen por una estrategia de defensa. Porque les puede jugar legal. Por eso les digo, el abogado esto ni lo vio. Lo vio el que maneja la estrategia de Apple para frenar la competencia y permitir que Samsung después tenga que lidiar con una tecnología un poco más vieja y ponerse a la par y competir. Ese es un caso de estrategia defensiva. Y después hay un caso de estrategia activa. Hay un montón. Que es el caso Marvel. Marvel, supongo que lo conocen, es la empresa de cómics. En los activos intangibles tiene una particularidad financieramente hablando bastante singular, y es que el flujo de fondos a lo largo del tiempo, si el activo, digamos, el producto tiene un cierto éxito, logra estabilizarse después de tener ciertos picos y tiene un piso. Tiene un piso porque la mayoría de sus activos son activos de culto. ¿Okay? O sea, si uno ve el flujo de rentabilidad que daban los discos de los Beatles en la década del 60 versus la rentabilidad que dan hoy, dan más hoy que en la década del 60. ¿Por qué? Porque en la década del 60 los Beatles fueron un boom, pero competían contra los Stones. Entonces había volatilidad, quién sacaba primero el disco, quién no. Hoy los Beatles son una banda de culto, y así pasa con la mayoría de artistas que tienen un público cautivo. Por ejemplo, pasa mucho con las bandas de heavy metal, aunque les parezca rarísimo. La persona que le gusta el heavy metal es una persona de culto. Va a comprar el CD de Iron Maiden, sea bueno o sea malo. Lo va a comprar aunque sea malo, porque se va a juntar a discutir con otro que le gusta Iron Maiden, lo malo que es el CD. Y lo van a escuchar juntos. Entonces, el flujo, ¿no?, es estable. Entonces, al ser estable, primero, dos cosas. Permite hacer operaciones financieras sobre esos activos intangibles. Por eso, por ejemplo, hay ese grupo, que es un grupo de heavy metal, por lo que veo a vos te gusta el heavy metal, porque te miran todos a vos. Iron Maiden financió una gira, que fue la After Death, como la deben conocer, la financió securitizando los derechos de autor que iban a venir de esos intangibles. Ahí tenemos una estrategia activa. Y la de Marvel fue que Marvel también, al que le gustan los X-Men, compra los X-Men de siempre, en las revistas. Pero Marvel tuvo un pico cuando lanzó Spider-Man como película y licenció los derechos de autor para sacar las películas de Spider-Man. Eso lo generó un pico en sus flujos de fondos. Pero así como le generó un pico, después bajó. Entonces eso generó volatilidad en la acción. Y si bien a toda compañía le encanta tener ganancias extraordinarias, le preocupa que su acción sea muy volátil. Porque hay ciertos inversores que son aversos al riesgo que no van a querer tener ese tipo de activos en su portfolio. Entonces, ¿qué hizo Marvel? Creó un copyright law. Separó los activos volátiles, Spider-Man, The Avengers, en su momento fue ahora Iron Man, y los puso en una estructura societaria separada para asegurar que el precio de la acción no fuera volátil e ir canalizando poco a poco hacia la compañía los activos que venían de estos activos nuevos que tenían alta volatilidad. Bueno, eso es administración de activos intangibles. Esa es la estrategia que desarrollan los managers que se dedican a esto. ¿Okay? Les puedo contar más, después si quieren les cuento otras, algunas de Argentina, que también hay, aunque son pocas, porque no tenemos un mercado desarrollado de propiedad industrial. O sea, pensar que en Argentina puede haber una securitización de un activo intangible hoy es imposible por los niveles de riesgo que tiene el mercado de capitales argentino. ¿Okay? Si quieren el dato, la primera securitización de activos intangibles fue a fines de la década del 80 con lo que llamaron los bonos Bowie. El primero que lo hizo fue David Bowie. ¿Por qué? Porque Bowie tenía un problema con el fisco, con el IRS. Entonces él quería, no sé si hacer una gira o sacar algo nuevo, pero nadie le daba un crédito al banco. Bowie había retenido para sí parte de sus derechos de autor, no se los había cedido todos a la discográfica. Entonces, ¿qué hizo el manager de Bowie? Separó los activos del patrimonio de Bowie, los puso en un fideicomiso y los mandó a la bolsa. Entonces, el riesgo de él, crediticio, estaba separado del riesgo del fideicomiso.
Entonces lo puedo colocar en la bolsa y con eso se funde la gira. En la visión tradicional, uno el derecho de autor solo lo activa cuando hay una violación, cuando alguien viene y dice, che, este se copió mi canción. Una violación al derecho de autor. Y ahí discuten los abogados, si hay o no. Pero, como les digo, hay otra manera completamente diferente. Cuando yo le tengo que dar una charla de esta, o yo doy un curso de esto, a abogados, lo que les digo es, miren la cantidad de clientes que están perdiendo. Porque ustedes les pueden enseñar a tener esta visión de la propiedad intelectual, no solamente a defender una marca de acuerdo a la legislación vigente. Eso es más o menos la idea. Yo no sé si habían escuchado hablar de esto o no. Con un poquito, Pablo. No sé, yo como no se preocupen. Carlos es músico, tiene un grupo de música. ¿Verdad, Carlos? Sí, sí. Que te vamos a cobrar por esta plática. Un tema bien interesante. No sé si lo conocían, ¿no? Tú hablaste de activos intangibles Ajá. que no son protegibles. Ujú. Voy a dar un ejemplo y además, ¿qué se puede hacer? O sea, alguna medida para poder tener un pequeño control. Sí, a ver, cuando hay dentro de la estructura organizacional de una empresa, se valora lo suficiente el activo intangible, hay que distinguir tipos de compañías. Hay compañías que son intensivas en activos intangibles y hay compañías que no son intensivas en activos intangibles, ¿no? Entonces, cuando vos tenés una compañía intensiva en activos intangibles, normalmente, y el mercado es grande, vas a poner a alguien que se ocupe de velar por esto. Entonces tenés los protegibles, que son los clásicos, y los no protegibles. ¿Qué es un no protegible? Por ejemplo, vos tenés que hay 3 empleados que trabajando juntos por la manera en que coordinan, hacen que el nivel de producción de la empresa aumente. Porque el gerente tiene buena relación con tal y entonces mejoró el proceso y eso lo tomó otra persona que estaba debajo de él, que le agregó algo, entonces todo el proceso de producción mejoró. Entonces eso no lo podés patentar. Vos eso no lo podés registrar como derecho de autor y tampoco es una marca. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Bueno, lo que se desarrolla es una guía de política de propiedad intelectual que debe respetar la compañía y bueno, eso depende del país. Muchas veces se firman ciertos acuerdos de confidencialidad, muchas veces se firman acuerdos de no competencia, se firman de no competencia, me refiero a vos te vas de la compañía, bueno, no te podés llevar este tipo de proceso y ponerlo a la competencia por un lapso de 2 años. Eso es práctica usual, ¿no? Que está dentro de los manuales de protección de propiedad intelectual. En algunos países, directamente si alguien cree algún tipo de... tenés el secreto industrial. ¿Okay? Si vos probás que alguien le vendió ese tipo de información a la competencia, es violación del secreto industrial y podés reclamar los daños por ese secreto. Vamos en la cadena de producción, que esos 3 trabajan bien en un valor agregado. Que cómo puede uno, un valor intangible, que es la buena voluntad que ellos aplican en ese momento que están los 3 trabajando juntos. Si sustituyes a uno podrá trabajar, pero si no le pones la voluntad no da ese rendimiento. La voluntad, la visión del manager de haberse dado cuenta de que, o sea, para que el Barça sea el Barça no te hace falta solamente el Messi, te hace falta el Guardiola que haga que Messi hace lo que hace. Entonces no necesitas el jugador, sino que necesitas a todo el equipo y el ojo del manager que vio que el equipo funcionando así funciona de la mejor manera posible, es decir, que optimiza el recurso. El resultado lo vas a tener el mejor nivel de producción posible. Pero además de eso, hay un intangible, que es la visión que tuvieron y la performance individual sumada al conjunto. Eso es un intangible. Entonces, las empresas son cuidadosas, también se ve en la política de recursos humanos. El manager, el intangible, lo que normalmente es, habla con la gente de recursos humanos, cuando un asset valioso se quiere ir, dice, no, que no se va, retenelo como sea. ¿Qué quiere? Más plata, dale más plata. Y que le pague no se colegio a los hijos, le pagamos el colegio a los hijos. ¿Qué quiere? Pero que no se vaya. O sea,
son formas no legales. Por eso te digo, hay un aspecto que no es legal de esto. Se puede armar, después puedes ponerlo en un contrato si querés, pero ¿Cómo hacer para eso? no, se puede. Las empresas lo hacen, ¿no? Firman los códigos de conducta y demás, ¿no? Terminan siendo parte de contratos, pero Aspectos como, digamos que Carlos no se puede ir a la competencia de la escuela de negocios, por decir algo, a dar cursos relacionados con lo que él ha aprendido en la escuela de negocios, por ejemplo. sí. Eso, ¿hasta dónde? ¿Eso es patentable? ¿No es patentable? No es patentable y hasta en cierto punto es objetable. ¿Perdón? Es objetable legalmente. A mí me llegó, o sea, yo tuve que ir una vez en un caso en contra de una cláusula. ¿Cuál fue mi argumento para tratar? El caso se terminó arreglando, con lo cual no tuvimos la sentencia, no supimos qué iba a decir el juez. Pero yo lo que objeté era que condicionaba el derecho constitucional a trabajar libremente. Yo tengo derecho a elegir donde quiero trabajar. O sea, y si aprendí esto acá, vos no me podés impedir que me vaya a la competencia si en mi país hay 3 lugares donde puedo trabajar. Con lo cual no es que tengo 15.000 opciones, ¿no?, en donde pueda volcar mi conocimiento. Me volví especialista en un área de biotecnología y hay solamente 3 empresas en donde yo puedo aplicar lo que aprendí o lo que me dediqué los últimos 20 años. Me pones una cláusula de no competencia y me dejaste sin trabajo. Y no es tanto que haya más empresas, sino que no sabes hacer otra cosa. No, además de eso. Eso es porque son muy... Pero yo sé de un caso parecido, Carlos, que defendió por el derecho a poder trabajar. Claro. No, es que esas cláusulas... Un chef en un restaurante. Bueno, por ejemplo, son cláusulas que ahí sí es bueno siempre que lo vea un abogado, porque son cláusulas que pueden ser fácilmente, digamos, revocadas por una corte, porque hay un derecho superior a la libertad de trabajo, que uno vaya a trabajar donde quiera. ¿Okay? También es cierto que, bueno, le ha aportado algo a la empresa y le ha adquirido algo de la empresa que de otra manera no hubiese adquirido. Entonces ahí hay como medio un trade-off, pero normalmente prima la libertad de trabajar, la libertad de poder trabajar donde uno quiere. ¿Qué hay de la valorización de algunos de esos activos intangibles que mencionas desde el punto de vista contable? No soy... Porque me refiero, por ejemplo, hay algunos que es claro, las normas generalmente aceptadas de cómo por ejemplo, el caso de un equipo de trabajo, la sinergia que ellos obtienen por el hecho de trabajar juntos, es intangible ese bien. Porque incluso ese es un poco difícil pensar en segurizarlo, digamos. Eso no. Vos Entonces, ¿cómo se podría reflejar eso en la contabilidad? A ver, no soy contador, pero por lo poco que sé es los activos que no son protegibles vía propiedad intelectual, legalmente hablando, en la contabilidad no los reflejas directamente en el resultado de la producción. Sí, en el estado de resultados. En el estado de resultados. Si vos tenés un activo protegible legalmente, lo que haces es, normalmente le das valor cero. O sea, si uno agarra, ve el valor cero. ¿Okay? El problema no es a nivel contable, sino cuando vas a nivel financiero, en donde vos tenés que evaluar el intangible, no contablemente, sino por los flujos de fondos que te va a generar. Ahí sí, y respecto a lo que decías de la securitización, vos no vas a lanzar al mercado una securitización de algo que no está protegido legalmente, porque no tenés, digamos, no tenés manera de evitar, no tenés manera de que después, si alguien replica el producto, automáticamente tu bono cae. ¿Por qué? Porque hay más competencia, entonces no puedes asegurarle el tipo de fondos a la persona que lo va a adquirir. Estos bonos son buenos, o el mercado los ve como buenos, porque como tienen esta cosa de culto, ¿no? Son estables, entonces son inversiones de bajo riesgo. O sea, uno sabe que si compra un bono de Disney, el bono de Disney va a rendir. ¿Por qué? Y porque las películas de Disney rinden, aunque sean malas.
los chicos van a ver las películas de Disney. ¿Okay? Entonces, tienen un flujo asegurado. Entonces, ahí tenés que ver qué activo estás hablando. Hay casos exitosos y hay fracasos en securitización. Los casos exitosos que hay son de derecho de autor. Les mencioné el de Iron Maiden, les mencioné el de David Bowie, y de marcas. Disney, Calvin Klein, han securitizado, Chanel, securitizó. Estos son casos exitosos. Y hay fracasos. Los fracasos, todos los que yo conozco, son por patentes. ¿Por qué? Porque la patente es mucho más riesgosa. ¿Okay? Yo patento algo. Legalmente hablando, lo que uno patenta, ¿okay? Vamos a poner, supongamos que yo mejoro una manera de refinar el petróleo a través de algún activo químico. ¿Qué es lo que yo patento? Yo no patento el procedimiento. Yo patento el complejo molecular que hace mejora. Entonces, así como en las medicinas. igual que medicamentos. ¿Cuál es el problema? Yo puedo tener la patente. Yo puedo tener ese complejo molecular que hace que el petróleo... Ahora, ¿vos me garantizás que eso es replicable industrialmente? Igual que en medicinas. ¿No? Es difícil. No lo sabés. Entonces el nivel de riesgo es más alto. Entonces, eso es lo que se llama niveles de patentabilidad, ¿no? Normalmente lo miden por el tiempo. No es lo mismo una patente en T1, que en T2, que en T3. Entonces, las patentes fracasan porque el riesgo, ¿no? Vos tenés que securitizarlo antes de lanzarlo al mercado. Y el riesgo es muy alto. Sí, eso lo tengo claro. Entonces, en patentes no ha habido casos exitosos de securitización. De hecho, uno de los que fracasó fue la Universidad de Yale. Yale, ustedes saben que en Estados Unidos hay muchas universidades que tienen tanto ingreso por enrollment como por licencias. ¿Okay? A la cabeza el MIT. Y Yale quiso, con un producto que estaba trabajando con un laboratorio, creo que no sé si era un medicamento veterinario o una cosa así, hacer el proceso de securitización. Y fracasó. Fracasó porque el medicamento fracasó, porque aunque las enzimas habían sido probadas en 2 o 3 fases, no llegaron a la 4ª fase y se cayó todo. Sí. ¿Cómo le pasa a los farmacéuticos a veces? Las farmacéuticas, claro. Por eso las farmacéuticas no suelen securitizar. No es tan común. Tienen sus acciones, cotizan en bolsa, pero no securitizan. La de la acción, de acuerdo a la fase de aprobación de la medicina. Es así, sí, es tal cual. Es tal cual. ¿Tú sabes cómo funcionan los juegos de video? Que vemos en la industria de los juegos de video. Los programadores son un activo bien. Pues Activision, si pierde un programador, puede ser terrible. A ver, en la industria de juegos de video depende mucho del país en el que estés. La mayoría de los juegos de video no se patentan, son protegibles por derechos de autor. Lo que vos haces es, con el programador de video, depende del tipo de compañía, ¿no? O sea, si estás haciendo algo chiquito, si es algo muy grande, ¿no? O son grandes compañías. Si son grandes compañías y la tenés esa relación de dependencia a los programadores, automáticamente la propiedad industrial es de la empresa en muchas legislaciones. Pues si vos sos empleado de la propiedad industrial de lo que hace el programador, es la empresa, no es el programador. Eso desde el punto de vista de lo que el programador genera. Ahora, desde el conocimiento, que es un activo intangible diferente a lo que él genera, sino que lo que es capaz de hacer, es un activo intangible no protegible legalmente. Ahí es donde entra lo que hablábamos antes. Bueno, ¿cómo retenés a esta persona? ¿Okay? ¿Cómo hacer para que se quede? ¿Cómo hacer para que no se te vaya la competencia? Es un tema bastante delicado. Ahora, desde el punto de vista de la protección, va por el derecho de autor. Y si contratás y si tercerizás, lo que haces es contratar a alguien para que te programe algo en el contrato de locación de servicios y automáticamente la propiedad intelectual está cedida. Más en el otro escenario, digamos ahorita en este juego de Grand Theft Auto 5. No, pero vendí $1 millón de juego. Un poco, sí.
gente que está atrás es la misma que ha estado. Entonces ellos saben que el sequel depende del éxito del anterior. Y si se te cae, porque no es como agarrar la historia de una historia ya escrita y contar la película, sino que se está generando la historia para el juego. Sí. Si están detrás de esa capacidad de crear, si se van... Es el riesgo que corre la empresa en tener esa gente y depender exclusivamente de esa gente. Es como si, bueno, encontré un nicho con una determinada materia prima, se me acabó la materia prima, se me acabó la empresa. Ahí no tenías mucho que hacer más que las políticas propias que se puedan desarrollar, que hay bastante desarrollado en la literatura sobre política de propiedad intelectual, la cláusula de no competencia, a dónde puede llegar, y cláusulas de no divulgación. Vos podés decir, la han trabajado donde quieras, pero esto no lo podés decir. Entonces ahí no violás el trabajo, pues se puede acabar, pero hay ciertas cosas de las cuales no puedo hablar. Cláusula de confidencialidad. ¿Querés ir a trabajar a la competencia? Trabajá, pero trabajá y desarrollá otro videojuego. Pero de este no puedes hablar. Digamos, en el ambiente de Apple, Samsung, se discutieron cosas como lo que ahora anuncia Samsung, un anuncio de televisión que tiene, no sé si han visto, que el perrito se pone a dar vueltas ahí atrás mientras que de instrucciones al teléfono. En el caso, ese caso es como en el caso de Barcelona, que podríamos patentar el tiki-taka y nadie más podría jugar así. Pero no existen normas, leyes, limitaciones para ese mismo proceso, o sea, de hasta dónde puede llegar a patentar. El problema que hay con a ver, no me queda claro si eso es patente, o sea, digamos Apple versus Samsung en Argentina nunca hubiese existido. ¿Por qué? Porque en la Argentina todo es válido. No. Además que casi todo es válido. Pero los software no se patentan, se protegen por derecho de autor. ¿Okay? Que la protección es más baja, en donde alguien con que cambie algo del derecho de autor, ¿no? Y muestre que su producto es un poco diferente, ya hay suficiente originalidad en el producto, es decir, que no es una réplica exacta, ¿no? Que le agregó algo a lo que ya había, y esto ya es lo suficientemente original y lo puede usar. Por eso digo que hay cuestiones del régimen legal que sí son cuestionables, porque vos terminás dependiendo de un burócrata que es el que está sentado en la oficina de patentes que te dice esto sí, esto no. ¿Y es quién es? O sea, porque ellos terminás dependiendo de esa persona. Y ha habido muchas críticas al sistema americano, ¿no? Que durante mucho tiempo funcionó muy bien, ¿okay? Sobre todo a partir de los casos de tecnología, porque en los casos de tecnología no se justifica tanto tener una protección tan larga, porque el tema de las patentes, de lo que dura la patente, de los 20 años y de los demás, no vino por Apple, vino por los laboratorios. ¿Por qué? Porque en la década del 80 la mayoría de los países subdesarrollados no permitían que se patenten medicamentos. Entonces los laboratorios, que la mayoría son de países industrializados, estaban que trinaban, porque todos los países en vía de desarrollo copiaban el principio activo. Entonces lo que hicieron fue, en la negociación del GATT 94, cuando se crea la OMC, que era un acuerdo take it or leave it, metieron el TRIPS. Entonces ahí obligaron a todos los países que ingresaron a modificar su ley de patentes y reconocer, por ejemplo, que los medicamentos se patentan. El plazo de 20 años lo pusieron en los laboratorios. Ahora, en un medicamento, qué sé yo, por ahí es cierto, no sé, que soy ingeniero químico y bioquímico como para determinar cuánto cuesta hacer un desarrollo de ese estilo. Pero por ahí es cierto que tenés un costo unido muy alto. Pero en un software, ¿cuánto tiempo tardas en programar eso? ¿Y que te den 20 años de protección? Es que además la vida útil del software ni siquiera lo justifica. Pensemos 20 años. Hace 20 años vos tenías una Mac, como tenés acá. Hace 20 años probablemente ni teníamos laptops. Entonces vos le estás dando 20 años de protección a algo que no necesita ese nivel de protección. Eso es lo que se está discutiendo ahora. Como diciendo, bueno, está bien, en su momento fue por esto. Además tuvo mucho que ver con, vos por ahí que sos de Estados Unidos, sabés un poco más de la historia, en la década del 80 sale la Bail Act, en donde el
Estado federal financia a las universidades para que hagan investigación. Por eso es que las universidades empezaron a hacer investigación. Entonces las universidades empezaron a meter patentes a lo loco. Entonces hubo un boom de patentes. Entonces después había que proteger eso. Y en la mitad de los países del mundo, las cosas que se patentaban en Estados Unidos, en otros países no eran patentables. Entonces lo copiaban. En la Argentina, a Monsanto, la soja Roundup le denegaron la patente. Tiene una patente denegada. Porque fue antes de la ronda de la ronda Uruguay, en donde se hizo la modificación. Porque antes las semillas no se patentaban. Eso fue una cuestión de los países más desarrollados que tienen el poder de invertir para generar eso. Eso sí lo sé porque yo trabajé en una investigación en temas de medicamentos y lo que da es que más o menos de una línea de 15 líneas de investigación en medicamentos, no sé en otra industria, de 15 líneas de investigación, una tiene una probabilidad del 50% de tener éxito. El resto es plata perdida. O sea, no se llega a nada. O sea, y el 50% está dado porque, lo que hablábamos recién, de que el científico con el guardapolvo encuentre algo en el laboratorio que sirve para, hasta que puede salir al mercado, pasan 7, 8 años. Entre que obtiene todas las autorizaciones y demás. Entonces, es una industria que tiene sus bemoles, por lo menos la industria de la medicina. Lo que pasa es que traspolamos eso a todas. Traspolamos eso a la música, traspolamos eso al software, traspolamos eso al cine, o lo quieren traspolar al cine, no sé cómo funcionará. Entonces, el caso de Apple versus Samsung es un ejemplo paradigmático de por qué la legislación, hoy como está ya, no funciona. En ese sentido, tal cual como decís vos, no funciona. Teniendo dudas sobre los copyrights, Sí. digamos, ahorita está de moda, sobre todo en YouTube, ¿verdad? Que digamos, hay canales que te trabajan, que te cambian o te transponen la música a otra escala. Entonces, por ejemplo, si está El Padrino, por ejemplo, que es muy conocido, le sacan la versión que se llama The Happy Godfather, porque lo único que hacen es que como está escrita en menores, te la pasan a mayores. Sí. Lo que he tenido es, desde el punto de legislación, por lo menos la americana, estamos en esa, ¿verdad? Esa es otra pieza. Porque realmente, si vamos a escuchar la canción, no son las mismas notas, realmente, porque está todo traspuesto. Y es completamente en otra escala. Pero suena esencialmente al Padrino, ¿verdad? Solo que en versión feliz. Y digamos, ese sería otro producto, probablemente no es una violación de derechos de autor. No. No, ¿verdad? No, Si no es re fácil violar derechos de autor. ¿Es una violación de derechos de autor? Es que no es violación de derechos de autor. Por eso digo, o sea, solo cambiar tres notas y ya son No, de hecho las cortes americanas, no recuerdo el nombre de las cortes americanas, pero sí de las cortes argentinas, para que haya plagio, o sea, ¿qué porcentaje tiene que ser una cosa que, yo te digo, bueno, tenés que tener más de 12 compases iguales. Si hay una cantidad definida. Sí, o o sea, si no, es que el derecho de autor lo que protege no es la idea. Eso es otra cosa que normalmente uno tiene en la cabeza, como que uno protege la idea no se protege. Si yo protejo una idea, digamos, durante la vida de Edgar Allan Poe, más 70 años, el único que podría haber escrito novelas de género de suspenso policial era Edgar Allan Poe, porque él inventó el género. Entonces, la idea no se protege, lo que se protege es la originalidad de la obra, la novela. Ahora, si vos venís y te basás en mi idea y sobre eso le agregás algo que es suficientemente innovador, yo no puedo decir nada. Con ese criterio no existiría. Pero por ejemplo, subir una octava, una cuarta, una quinta, no es... Es que eso es lo que hacía, porque si la corres... No es muy innovador. La corres medio tono, realmente es una modificación. Yo puedo agarrar una canción como era medio tono, correrla medio tono para adelante, ¿verdad? Sí. Formalmente son otras notas, es más, el 100% de las notas son distintas, sin embargo la pieza sigue sonando esencialmente igual. Es más, yo no podría subir una octava, y esa es esencialmente la misma pieza, y no está escrita las mismas notas que estaban en la partitura, porque... Si no modificás absolutamente ninguna nota, o sea, mejor dicho, si vos solamente modificás las notas, vos no considerás por la nota en sí, sino por la melodía. ¿Okay? Pero que es subjetivo, ¿no? O sea, si la melodía es igual, no, digamos, ahí lo que haces es designar incluso los peritos del parte ya no saben, y vos lo sabés antes de registrar.
administrar. Sí, sí. Pero si es igual, solamente hubo un cambio en la estructura, en la armadura de clave, ahí alguien te puede hacer algún tipo de Sí pueden defenderlo. Ahí sí podría ser. Ahora, si vos... Yo me parece que sí, pero yo tenía curiosidad cómo se manejaba legalmente. Es decir, si asumiendo que hay derechos de autor, debería ser. A ver, también ten en cuenta que YouTube es responsable por los contenidos que sube, con lo cual si hubiese alguna infracción a derechos de autor, creo que la mayoría es igual, se estaría pagando YouTube. El que paga ahorita las violaciones es directamente YouTube. Por supuesto, porque él es el Por eso que se preocupa tanto por estar. Sí. Él es A el mí que me sorprende permite- la velocidad a la que le responden a uno. Porque él es el que Sí, son muy eficientes. YouTube tuvo, porque ha tenido muchos problemas, pero no por violación a... Pero centraron la Pero responsabilidad. eso nace de Napster. En realidad- Napster era el equivalente, solo era una plataforma para que la gente pusiera sus documentos. No de Napster. De hecho, la otra vez o sea, el problema con YouTube y demás legal no sale de Napster ni de los casos para descargar música. El problema con YouTube surge de la violación a derechos personales de los individuos. O sea, hubo ciertos casos en donde se subieron, por ejemplo, hubo un caso famoso en Italia, en donde subieron a YouTube un chico que tenía capacidades especiales y cómo lo burlaban los compañeros. Entonces los compañeros no tuvieron mejor idea que subirlo a YouTube. Entonces automáticamente los padres demandaron, era en mi colegio, demandaron al colegio, demandaron a la familia de los chicos y demandaron a YouTube por haber permitido que ese contenido se suba. Por eso YouTube es tan cuidadoso con lo que se sube. Porque vos no podés afectar los derechos de otros individuos. Si estás afectando el derecho a la imagen, al honor de la persona, estabas denigrando a una persona, estás permitiendo que todo el mundo lo vea. Es como si se comparan de vos acá por algo que te pasa y adrede vos hacés que lo pueda ver todo el mundo. Entonces, por eso YouTube es tan cuidadoso. Con el tema de la descarga de la música y el problema de la piratería, en realidad el problema está bastante solucionado en teoría, solamente que los que se tienen que hacer cargo de la solución no tienen ganas por malas regulaciones que hay a nivel mundial. Porque si yo quiero solucionar la piratería, a la discográfica no le preocupa la piratería chiquita, no le preocupa que vos te copies un CD, le preocupa la piratería de mega upload, en donde vos descargás millones y millones. Claro, hay un problema de escala ahí. Entonces, ¿vos cómo solucionarías ese problema? Y por descarga de IP de la computadora. Entonces, cuando vos pagás tu factura de internet, te llega como el resumen de la tarjeta de crédito. Mire, señor, usted descargó tal fecha tal cosa, tal fecha tal cosa, tal fecha tal cosa de esta computadora, pague. Eso lo tiene que hacer el proveedor de servicios de internet. ¿Por qué no lo hace? Porque si hace eso, normalmente cae dentro de las leyes de defensa del consumidor. Y no quieren saber nada, porque las leyes de defensa del consumidor en Estados Unidos y en Europa son muy pro consumidor. Por ahí también habría un problema de no sé cómo se llama, que o lo hacen todos o nadie lo hace, porque si un proveedor de internet empieza a hacerlo y los demás no lo hacen, lo que mejor es que me cambie el proveedor y... No, eso tendría que salir, digamos, como existe, bueno, no sé cómo es acá en Guatemala. En Argentina existe una ley de tarjeta de crédito, en donde, por ejemplo, el contenido del resumen de la tarjeta de crédito está estandarizado. A vos no te puede llegar el contenido de la tarjeta de crédito, de los consumos de una manera en una y de otra manera en otra. Tiene que llegar siempre la misma información, pues información que tiene el usuario del consumo de la tarjeta de crédito. Bueno, lo mismo sería para acá. Tendría que estandarizar lo que tiene que llegar en la factura de consumo de internet. Entonces, tendría que llegar tu abono más tus descargas. Entonces sería el modelo que tú dices, la disquera debería ir con los reguladores a exigirle a los... Es que yo estuve en una reunión en donde estaban las discográficas y los proveedores de internet. Y obviamente lo que ofrecían las discográficas era reconocerle un porcentaje al proveedor de internet por el servicio que le iban a prestar. Los proveedores de internet no querían saber nada. No querían saber nada por el problema que les representa esta legislación, que es terrible, que es de la defensa del consumidor. Porque hay muchos problemas, muchísimos problemas con
consumidores que se quejan de cualquier cosa. Yo pido, para que se den una idea, yo pido por teléfono helado a mi casa en Buenos Aires y me mandan mal los gustos. Aunque yo, consumidor, digo que me mandaron mal los gustos de helado que yo pedí. Aunque no me los hayan mandado mal. Llamo para quejarme y automáticamente me regalan 2 kilos de helado. ¿Por qué? Porque tienen tanto miedo de que yo les inicie una acción por defensa del consumidor, aunque sea una demanda por la multa que les van a poner, que prefieren regalarme 2 kilos de helado. Porque el costo para es cero. O sea, el costo marginal de regalarme 2 kilos de helado para ellos es cero versus el valor de amenaza de que yo les inicie una acción. De 2.000 reclamos, probablemente 2 iniciarían efectivamente el reclamo frente a defensa del consumidor. Pero ellos prefieren perder esa cantidad de helado frente al costo de las multas de esas 2 personas. O sea, imagínense el valor de las multas. Entonces, Aparte que el costo de los 2 kilos lo pueden meter en el precio. está metido en el Eso ya precio. está Tenés un subsidio cruzado. O sea, que es el problema que tienen estas leyes. La gente que no reclama termina subsidiando a la gente que reclama. ¿Okay? Bueno, imagínense esto, multiplíquenlo por la gente que navega en Internet. Imagínate la cantidad de denuncias que tendría un proveedor de servicio de Internet. Por eso no quieren saber nada. Ahora, si funcionara, la cantidad de piratería se reduciría un montón. Porque a vos te llega el resumen, vas, pagás tu resumen de cuenta y te cobran lo que descargaste, sea película, sea música. Pero eso requeriría que todos tengan una cuenta de tarjeta de crédito o una... Sí, obviamente. Tendrías que, bueno, Bueno, le correrían a los es papás, como- siempre le es correrían a como- los papás que están pagando el servicio cable, el del hijo. y además es como cuando haces con Apple, con el App Store, o sea, vos tenés que registrar tu tarjeta de crédito, si no, no puedes comprar nada. O podrías tener dinero virtual. Siempre se lo ponen a los papás. Usar Bitcoin y ya está. Pero ahí Están no. en 430 hoy en la mañana, de 120 hace 3 meses. Ahorita que el chef dice que es una burbuja. Está bien. Pero después viene el problema de, por ejemplo, yo traigo mi computador debajo de acá en la universidad, la cuenta de la universidad. Tendrías que tener una manera, la universidad después tendría que detectar clickbait y cargarte a vos. Sí, pero logísticamente sería bien complicado, porque además, ¿cuántos sitios en el mundo hay que, de los que yo podría eventualmente bajarlo? ¿Y cómo vas a ver el ISP, el proveedor de servicio de Internet, de cuáles son los sitios activos en el mundo? Eso- Y, Es cierto, la parte de ingeniería yo no la conozco. Los ingenieros dicen que es posible, por sí, lo no, menos. es posible, es posible. Los ingenieros no tenían reparos, dijeron que habría que adaptar las plataformas y demás, pero que se puede. Pero no era un problema de la tecnología disponible, por lo que yo pude captar. Era un problema de que el servidor no quería asumir ese El riesgo. Sí. no quería. Pero bueno, o sea, y no es una solución legal. Lo que les quiero decir es, yo no voy a solucionar el problema de piratería por sancionar más la piratería. O sea, yo puedo subir la pena de 5 años de prisión a 20 y va a seguir descargando lo mismo. ¿Okay? O sea, no es una cuestión legal. No le pidan al derecho las cosas que el derecho no va a hacer. Es una solución de cómo el mercado ataque este problema de descarga de algo que está protegido por derecho de autor y que el derecho de autor esté vigente. Pero no es una norma que va a venir del derecho. O sea, no es sancionable. ¿Okay? No funciona. El costo de eso es altísimo. Es muy caro. Es carísimo. ¿Puedo cambiar un poquito de tema? Sí, por favor. Marcas. Marta. Así se come el postre, pero yo trabajé en Quaker Oats, y yo me recuerdo que cuando lanzamos Gatorade en Guatemala, yo revisé todos los registros de marca, y las marcas se registraban por códigos, o sea, para artículos deportivos debía ser polvo, debía ser todo. Sí, va. Y entonces los registramos en todas, pero había una que era sueros. Gatorade en realidad es un suero. Pero Estados Unidos no quiso registrarlo bajo suero porque teníamos el problema del precio tope en Guatemala para medicinas. Entonces les digo, y el suero pagaba 5% de impuestos de internación y la bebida pagaba 40%. Pero dijimos, preferimos no ponerlo como un suero, pero yo sí quería registrar suero para que el 5% entrara, nos convenía más, pero no, dijimos bebida, 40%, no queremos precio tope. El día
que el primer furgón puso pie en el puerto, alguien en Guatemala registró Gatorade como suero. Entonces me tocó empezar a, como dice, pelear la marca. Sí, la limitas. No pude. Había una ley internacional que si yo lograba demostrar que Gatorade era una marca conocida Marca notoria. y que en algún lugar del mundo Sí. estaba registrada bajo suero, podía ganar el juicio. Pero en ningún lugar del mundo estaba registrada bajo suero. Pero sí es notoria. ¿Perdón? Pero sí es notoria. Pues estábamos lanzándolo, pero yo mandé afiches y encuestas de mercado y todo No eso. se puede registrar los dos. Sí se Sí, podía, sí, pero eso no no querías es asociarte con medicina, porque nosotros teníamos el problema del precio tope de la avena. Y nos tocaba negociar con la Liga del Consumidor y con el Ministerio de Economía, y eso es lo peor que te puede pasar, porque no tenés forma de hacer nada si tenés precio tope. Pero a medida que han ido pasando los años, las marcas, como que habían cosas legales en cada país de marcas. Y ahora que estuvimos con internet y todo, yo me perdí en qué pasó con las reglas internacionales de marcas. Digamos, ahorita con CDC nos pusimos a buscar y había un lugar en internet que por $150 registrabas una marca en Estados Unidos y aparentemente te protegía sobre los dominios. O sea que sí, esa marca protegía dominios, porque cuando uno busca dominios, ya casi todos están usados. Entonces, no sé si nos quieres contar un poco de... A ver, por lo que es por país. Es por país, no hay Sí, algo es- internacional. No, está lo que se llama, pero todavía no está en todos los países, en Argentina, por ejemplo, no es parte, el Protocolo de Madrid, Ajá. que lo que busca es tratar de generar esta idea de, bueno, si yo tengo una marca en un lugar, automáticamente tengo una presunción de validez cuando la voy a registrar a otro lugar, pero todavía no está. Hay países en donde, al tener registrada la marca, vos tenés una preferencia sobre el dominio, y hay países en donde no. En Argentina no, en Estados Unidos sí. Por eso vos tenés esto que te dicen de que por $150 te registra la marca y eso te frena. Vieron, lo hubiéramos registrado. Ahora, es por país. Y lo que pasó acá, el ejemplo que vos viste de lo que pasó con Gatorade, fue lo que se llama una marca de defensa. ¿Ok? Que hay países en donde las marcas de defensa están prohibidas. O sea, la estrategia que se debería haber usado ahí, el abogado, es decir, bueno, a ver, usted pruebe que Gatorade, usted está usando Gatorade, la registró como suero, me dijiste. No sé. Bueno, pruebe que lo está usando. Porque si no la está usando, la marca sirve para identificar un producto. Entonces, si usted me registra una marca de un producto que no existe, la marca no tiene razón de ser. Entonces, aquí sí puede llamar caducidad de la marca. Acercar la marca. Aquí creo que no existe porque hay un abogado que no sé si todavía está activo, pero no mira los delitos de marca, registra todas las marcas de los juegos. Eso es lo que hace. Y después nosotros al final lo tenemos que comprar. Digamos, él tenía registrados muchísimas marcas deportivas, Reebok y todas esas. Y empezó la gente a traerlos, pues ya cuando estaban vendiendo, entonces salió. Y le mandó, mire usted esa marca la tengo. Es que ese también es un problema. Eso no esperaba que la marca ya hubiera generado. También igual ahí hay un problema. Para que tuvieran Hay una cuestión de costo-beneficio de... A ver, el tema de caducidad de la marca implica un litigio, implica mucho tiempo. ¿Sí? Entonces hay que ver si la empresa está dispuesta, o sea, cuál es el beneficio que va a obtener en el país versus embarcarse en el litigio. En Argentina hubo un caso muy famoso que fue el caso de Planet Hollywood. Planet Hollywood era una marca de defensa, estaba registrada en Argentina por alguien porque había desembarcado Hard Rock. Entonces, Hard Rock se instaló, se sabía que a tiempo iba a venir Planet Hollywood. Entonces registró la marca Planet Hollywood. Cuando llega a Planet Hollywood se encuentra con mi marca registrada. Dice, a ver, muéstrame que lo está usando. Ah, no la está usando, bueno, juicio de caducidad de marca, son 6 años de juicio. ¿Okay? Entonces, ¿qué hizo Planet Hollywood? Dijo, no me interesa estar en el mercado, no está pagando. O sea que si entendí bien es... Aquí en Guatemala la historia de la marca, de registro de marcas y patentes empezó en un bufete privado. Y era el que llevaba el registro de marcas y patentes. Conforme fue mejorando, salió la ley de marcas y patentes de Guatemala y ellos donaron el programa al registro de marcas y patentes que registra las marcas. Y ellos siguen teniendo alto porcentaje de control de las marcas y patentes. Sí, bueno, igual Guatemala. Tú hiciste una observación que me dejó una duda, que
gobierno americano había financiado parte de las investigaciones en las universidades Le daba subsidios. por subsidios, y eso provocó un registro muy grande de patentes. ¿Qué porcentaje de esas patentes le pertenecían al gobierno por haber dado el subsidio? No le Porque, pertenecía. o sea, así. Eso es peleable, ¿entiendes? Porque desnaturaliza la figura de la patente. Porque son fondos de los contribuyentes. Ah, sí, digamos. Lo que había ahí detrás de eso era una política de Pero todavía se puede pelear la patente. aumentar el nivel de tecnología del país y por lo tanto el gobierno, un acto, digamos, arbitrario, decidió usar el dinero de contribuyentes en eso. O sea, digamos, forma parte de la arbitrariedad de cualquier acto de gobierno. Es cuestionable totalmente de acuerdo. Lo cierto es que en la práctica lo que le permitió a Estados Unidos fue un fuerte crecimiento a nivel de un país que se posicionó en exportar tecnología. Por eso durante parte de la década del 80 y el 90 era el país líder de exportar tecnología. Después lo empezaron a superar los países del sudeste asiático, pero bastante después. Y por eso se explica, a ver, cuando surge la Organización Mundial de Comercio en el 95, después de la firma de la Ronda de Dubái, es muy curioso porque la Organización Mundial de Comercio surge del GATT, ¿no? El GATT son rondas de negociación para tratar de bajar las trabas a las importaciones y exportaciones. Es un tema de comercio exterior, ¿okay? El GATT empieza en el año, la primera ronda, si bien las negociaciones previas son de fines del 40, después de la Segunda Guerra Mundial, la primera ronda es a comienzos de la década del 50, en La Habana. ¿Okay? Después viene la ronda de Tokio en la década del 70 y después la ronda de Uruguay a mediados del 80 que termina a mediados de los 90. En las otras dos, la década del 50 y la década del 70, nunca se discutió propiedad intelectual en las rondas sobre comercio exterior. Lo metieron por la ventana el tema de propiedad intelectual. Y Estados Unidos lo metió por la ventana y logró el apoyo de Europa, porque Europa también tenía tecnología y como concesión a que Europa apoyara el pedido de Estados Unidos de proteger las patentes, sobre todo las patentes, porque lo que hacían hoy ahí eran laboratorios, Estados Unidos le concedió a Europa incluir dentro del TRIPS las denominaciones de origen, donde los franceses y los italianos estaban dale con las denominaciones de origen. A los americanos las denominaciones de origen no importan. A los franceses y a los italianos les importaba un montón, ¿no? Porque yo de Parma, el champán y demás. Coñac, etcétera, etcétera. Entonces fue una negociación que hubo ahí, pero si uno chequea la historia de negociación de los acuerdos multilaterales y se va para atrás en la historia, no había nada. De hecho, uno se puede poner a pensar que tiene que ver el comercio exterior, el problema de subsidios, de dumping y de tratar de liberar el comercio, que era lo que supuestamente estaban tratando de negociar ahí, con un problema de patentes de medicamentos. No tiene que ver. O sea, lo metieron por la ventana, por esto que habían obtenido tantos subsidios en la década del 80 y que mucho de lo que habían inventado en otros países no era patentable y se lo estaban copiando. Entonces solo podemos regresar a las marcas. O sea que las leyes locales son las que prevalecen. Sí. Y todas las empresas que se están queriendo ir, Hay un piso que es el acuerdo TRIPS. y ahí están todos los países. Los miembros de la OMC, que son la mayoría, ¿no? Lo cierto es que si vos lanzás una marca tenés que ver cuál va a ser tu presencia en el mercado. O sea, ¿qué vas a lanzar? ¿Le vas a lanzar a todo el mundo? Bueno, entonces ahí sí te conviene empezar a registrar en la Unión Europea. La Unión Europea tiene un régimen unificado, ¿okay? En Estados Unidos. ¿Vas a estar en América Latina? Porque por ahí te interesa el mercado americano y de la Unión Europea. Entonces en América Latina ni te metes. Entonces sí son por regiones. O sea, y si tu marca crece así como Pepsi y eso, Es ellos marca tienen que notoria. estar en todo. Sí. O Entonces, sea, ahí ya, qué interesante. Aunque no esté registrado en un país, si Pepsi no estuviese registrada en la Argentina y alguien registró Pepsi y Pepsi mañana viene y dice, mira, yo estoy registrado en esta casa, en todos estos países, me conoce todo el mundo, las publicidades se ven por todos lados, no me vas a decir que vos no sabías que esto era una marca protegida. O sea, eso se llama principio de la realidad.
O sea, prevalece el principio de realidad. Y ellos de todas formas la registran en todos los países. Bueno, O ya como son marca notoria, ya no tienen que a hacer. ver, empresas como Coca-Cola o Pepsi, Hay que estar registrando. cada holding, ¿no?, que maneja la región se encarga de su propia corriente intelectual. O sea, Pero, por ejemplo, hace poco, bueno, hace unos pocos años, iPhone en China tuvo un litigio porque habían registrado el nombre y entonces comenzaron a, no, es que nosotros lo registramos incluso antes de que ustedes lo sacaran al mercado, pero no era antes de que Apple lo registrara dentro de Estados Unidos. Entonces lo que se supone y lo que ellos argumentaron en China es que ellos habían visto lo que Apple hacía y las patentes que Apple ponía y entonces se aprovecharon y dijeron, bueno, va a sacar un teléfono y lo registraron en China antes de que saliera el producto, y ahora parece que están haciendo lo mismo con el iWatch, por ejemplo. Y eso no solo China, sino que varios otros países. Entonces ellos van a poder argumentar, no me digo, o sea, que antes. Otro caso interesante, que tal vez no está mal intencionado, es el caso de Apple mismo, pero Apple contra Apple con el virus, ¿no? Sí, por la... Que eso fue lo que impidió que Es que- los virus estuvieran en iTunes por unos años, por ¿no? unos años, sí, por la Esas eran dos marcas notorias que surgieron independientemente de los demás. En realidad eso es una negociación entre la empresa para ver cuánto le pagamos a la otra. Porque legalmente no es un problema, porque no hay confundibilidad. O sea, no me vas a decir que te vas a confundir el sello de los Beatles con la manzanita de Apple de la computadora, del iPhone, no sé qué. Las marcas lo que buscan es que no se confundan productos que son similares. Eso se soluciona legalmente con 2 renglones en el formulario diciendo yo no hago música, firma Apple, ¿no? Se le pone la manzanita esa y ya está. Eso lo que había de atrás era una cuestión de negociación, a ver, bueno, escuchame, tu marca se parece a la mía, negociemos, porque tu música acá, pagame tanto. O yo te pago a vos porque me interesa tu música. Hay una cuestión así. Eso sí es parte de cómo vos administras tu intangible. En Argentina hay un caso muy famoso, que si tienen la oportunidad de mirar la publicidad, la pueden mirar porque está muy bien hecha, que es el caso de Quilmes con Isenbeck. Quilmes es una cerveza muy conocida en Argentina. Si alguno tiene internet ahí, lo puede, en YouTube lo puede googlear, poner Quilmes con Isenbeck y le van a salir las publicidades. Quilmes es como si yo dijese en Guatemala la cerveza gallo. La cerveza así más conocida que hay. Y es una cerveza que está asociada al fútbol. Entonces, si vas a mirar un partido de fútbol, siempre tomas una Quilmes. Es algo que está muy vinculado al público que mira fútbol, toma Quilmes. Y patrocina, no patrocina. Patrocina un montón, patrocina Boca Juniors. Que es uno de los 2 equipos, Boca Juniors, River Plate, Boca River es el clásico, es el Barça, Real Madrid de Argentina. Y después está Isenbeck. Es una cerveza que también es conocida, que es un poco más cara, porque está destinada a una clase más alta, que no le puede gustar el fútbol o no, porque en Argentina la mayoría de la gente le gusta el fútbol, pero que practica el rugby. En Argentina también es muy popular como deporte, el rugby, pero es un deporte de clase media alta. Entonces Isenbeck le quiso sacar una porción de mercado a Quilmes. Lo cierto es que la cantidad de gente que sigue fútbol es más que la que sigue rugby. Entonces sacó una publicidad diciendo, si traes una chapita de Quilmes y una de Isenbeck, nosotros te regalamos una Isenbeck. ¿Por qué? Porque Quilmes es la cerveza que toma la mayoría e Isenbeck es la mejor cerveza. Entonces lo que queremos es que la mayoría pruebe la mejor cerveza. ¿Okay? Obviamente esa publicidad duró en el aire 48 horas, porque los abogados de Quilmes automáticamente una medida cautelar esa, ¿no? Porque pero vos no podés patrocinar otras marcas dentro de tu programa. No podés en una publicidad hacer uso de marca ajena. Y en Estados Porque no Unidos estás sí, porque pagando, dicen ¿no? lavan Mira los que las platos. de- ¿verdad? En Estados Unidos sí, porque la publicidad comparativa está permitida, pero en la Argentina sí, el estándar europeo no está permitido.
Yo una vez averigüé que en Estados Unidos, en el momento de una comparación y tener un problema legal de demanda, las investigaciones de mercado ante el consumidor tenían peso legal, Sí. más que la parte científica. Sí, O sea que si la gente decía que este lava más blanco que este, a pesar que la ciencia decía que el otro lavaba más blanco, Sí, el su juicio lo percepción. gana por lo que dice la Sí, gente. sí, la percepción. La percepción del La consumidor. percepción del consumidor, interesantísimo. ¿Qué pasó con el caso este? Obviamente interpusieron una acción legal, una medida cautelar, para evitar que en la publicidad se mencione la marca Quilmes, porque dicen que no tenía permiso de Quilmes, era la competencia. Entonces salió una segunda publicidad que ya estaba grabada. Con otra tapita de otro color. No, esa es la de Eisenberg. Ya. Y decía, bueno, trayendo una tapita de Eisenberg con una tapita de Pip, le llevas una Eisenberg. ¿Por qué? Porque Pip es la cerveza que toma la mayoría. Eisenberg es la mejor cerveza. Y lo que queremos es que la mayoría pruebe la mejor cerveza. Pip no está. No, lo que pasa es que inducía al público consumidor y mostraba los colores de la tapita. Volvieron a meter otra medida cautelar y la propaganda la sacaron, la publicidad la sacaron. Entonces salió una tercera que ya estaba grabada, obviamente, porque no podían en menos de 3 semanas grabar las publicidades. En donde decía, bueno, mira, nosotros no podemos decir nada, porque vos ya sabés, esta promo explotó. Pero vos ya sabés, si traes una tapita de ya sabés qué, y una Eisenberg, nosotros te damos una Eisenberg, porque vos ya sabés que es la cerveza de la mayoría, y Eisenberg es la mejor cerveza, y nosotros queremos que los que toman ya sabés qué, prueben la mejor cerveza. Y aparecía con todo el equipo de abogados atrás y el tipo le preguntaba, ¿no? Vos estás ahí, ¿puedo decir esto? ¿Puedo decir esto? Muy bien hecha. Ahora, ¿cómo se armó esa publicidad? Esa publicidad la armaron el departamento de marketing con el departamento de legales. ¿Por qué? Porque Ya sabía qué iba a pasar. Claro, ya sabía que iba a pasar. Es más, el departamento de legales, esto lo digo porque yo conozco. Sí, es que yo conozco al abogado de Eisenberg, que es un abogado de los mejores en el tema, y ellos calcularon cuánto tiempo les llevaba conceder la medida cautelar. Entonces yo tenía las publicidades grabadas. Se han tirado una pauta impresionante para que generara ese efecto en buena Totalmente, persona. y no hay sentencia judicial, lo único que hay son estas medidas preventivas. Porque después lo que hizo Eisenberg fue y le dijo a Quilmes cuánto querés por haber usado la marca, tanta plata, pagó y chau. Pero lo que obtuvo en publicidad fue mucho mayor que el costo que pagó por haber ¿Y comprado la subió marca. realmente su...? Sí, subió. Es que todo el mundo hablaba de eso en la calle. Pero es que no es lo mismo hablar que consumir. No, lo consumían. ¿Quieren ver? Ah, sí, lo puedes pasar. O sea, encontré uno. Son creo que 2 minutos. Sí, 2 minutos. No lo pueden bajar de YouTube. Esa es la primera. Pero este comercial es baratísimo de filmar. Sí. Baratísimo. Miren la guarda, están los abogados atrás.
A uno solo no le gustó. Ese es otro mensaje que tiene, que es nosotros somos litigantes, somos peleoneros y nosotros tenemos que... Ahora, esto es el ejemplo con el cual yo la clase de administración de activos. Ese se lo mostré a los chicos en el Logos el otro día. Porque eso es administrar el intangible. O sea, eso es usar la marca para aumentar la cantidad de ventas. Y después mostraron cómo había ido la evolución de las ventas y Isenbeck logró captarle un mercado que tradicionalmente era de Quilmes. Isenbeck era una cerveza de culto, la conocía solamente la gente que jugaba al rugby y que seguía el rugby, que es un deporte de clase alta. Si no, no la conocías. Así se posicionó como marca de mercado. Y nunca más te olvidaste de esta publicidad. Esta publicidad tiene 10 años. Y todo el mundo... vayan a Buenos Aires y pregunten, che, ¿vos conocés una publicidad de Isenbeck versus Quilmes? Y todo el mundo se acuerda, porque fue un suceso. ¿Okay? Entonces, cuando uno habla de jugar con el intangible y demás y ver cómo le puede obtener más rentabilidad, bueno, es esto. ¿Okay? Y esto también lo que muestra es que muchas veces uno piensa que la propiedad intelectual es una cosa de abogados, no es de abogados. Porque la idea de esta no vino del departamento de legales. Fueron los de marketing los que llamaron, los de producto, los que llamaron al departamento de legales y le dijeron, che, queremos hacer esto, ¿cómo hacemos? Entonces los de legales ayudaron para que no se lo morfen crudo. Pero la idea no vino del departamento de legales, esto lo hicieron los creativos de la compañía. Sí. Ahorita, fíjate que siempre tenía un poco de dudas sobre el tema de la payola, no sé si lo sabía mencionar. La payola es básicamente el término que se utiliza para la cantidad de dinero que vos le tienes que pagar a las radios para que pongan tu música. Vemos, en general no es bien vista. O sea, digamos, si vemos el consenso del mercado, ¿verdad? ¿De qué mercado? Explicar. El mercado de los músicos. De la música, sí. Eso pasa aquí en Guatemala. Digamos, se ve muy mal en México y se ve muy mal en música. Se mira mal en el mercado y en la oferta de los músicos. Sí, pero claro, todas las radiolas, los radios sí están de acuerdo en que hay que pagar. Por supuesto. Bueno, no, de hecho no, fíjate que no tanto porque digamos si lo hacen bajo de agua. O sea, no es una política oficial, digamos. Incluso si ves por eso es la duda, ¿verdad? Si ves el debate es que realmente es algo que se hace como con timidez, ¿verdad? O sea, hagámoslo a escondidas, no lo digas, no lo divulgues. Incluso a la propia radio no le gusta reconocer que lo están haciendo. Sí, a lo que voy es que no, obviamente no hay una buena imagen en tanto de las dos partes, porque si no sería franco, no había ningún motivo por el cual se para aquí. El músico. Es que esa es la duda que tengo, porque digamos, lo que usualmente sucede es que el músico llega y para que te pongan en la radio. ¿El músico es el titular del derecho de autor o la discográfica? Usualmente va a ser la discográfica, ¿verdad? Las que llegan y tienen que pagarle una cierta cantidad, ¿verdad? A la radio, que usualmente es lo que decía que solamente es mejor para lograr impulsar algún artista en particular. Entonces la duda que siempre he tenido, digamos, a mí, yo siempre lo he visto como están pagando por un servicio, pero a la vez ellos, la radio también está ganando por pasar la música al artista. Entonces yo siempre he tenido una duda de si existe algún argumento legal de cómo resolver ese conflicto, porque realmente ¿quién le está dando el servicio a quién ahí? Porque no sé si ves mi punto, ¿verdad? Pareciera más como una especie como de trueque, ¿verdad? Donde yo te doy mi música y vos me la pones. Lo que pasa es que acá, por lo que veo en Guatemala, tienen lo que llaman sociedad de gestión colectiva. En otros países, en Europa o en Argentina, existe lo que llaman sociedad de gestión colectiva de derecho de autor. Entonces la radio va y paga lista, tiene que presentar la lista de los temas que va a pasar. Y automáticamente eso después se distribuye entre los autores. Pero eso sí es aquí en Guatemala, pero eso es para el pago del derecho de autor, las radios hacia el derecho de autor. Eso sí después existe. el contrato que tenga la discográfica con la radio. ¿Cómo haces para estar en esa lista? La radio tiene la obligación legal de pagar. No, para que tú figures en la lista. Eso es un músico eso es y quieres que te metan en la programación. Eso es una negociación, pero en la Argentina no está mal visto. Eso es una negociación entre la radio y la discográfica. Y normalmente en la Argentina es la discográfica, es la radio la que le termina pidiendo a la discográfica, ¿no? Tal single de tal autor, y hacen una negociación para que se pase entre tantas veces, por tanto tiempo, por tal precio, y es un contrato. Y ya está, no hay nada de timidez ni de que sea algo moralmente reprochable, es un contrato. Es un contrato de posicionamiento del nuevo CD de fulano. No sé, Shakira saca un nuevo CD, bueno, también depende mucho del artista, ¿no? Hay artistas en donde sí, es la compañía la que tiene que
pagar porque no lo conoce nadie. Ahora, si Shakira saca un nuevo CD, probablemente la radio le termine pagando la discográfica porque quiere tener, porque es su reino. O sea que sí, pues, Es si correcto. te entiendo, el flujo, la dirección del flujo, de quién paga a quién, depende de dónde está la simetría de poder. De quién es el que tiene el poder para hacer cosas. Eso sería básicamente. Pero además hay algo más ahí porque yo creo que por lo menos aquí en Guatemala, y según entiendo en el caso de México, los pagos que efectúan las disqueras, sobre todo con los nuevos, digamos con los cantantes nuevos, con los grupos musicales nuevos, es a los que son los conductores de los programas de la radio, no es a la radio, sino que es al individuo y no a la organización. No, eso no se puede. Esa era mi segunda Así pregunta. es, Es que no llega pero así es como funciona. Es que no había llegado a eso. Está prohibido en la ley de radiodifusión. Allá está, En la radio de la difusión te garantizo que no está prohibido. allá está Porque la estandarizado. conozco bien. Sí, porque ese es el negocio de Adrián Cable. Sí, pero si no está prohibido, Está permitido. ¿por qué no se va a hacer? Es decir, si vos querés que te den a conocer, ¿por qué va alguien a darte a conocer de gratis? Pero te voy a poner otro ejemplo. Sí, Voy a poner otro ejemplo. Yo no estoy diciendo cuál es la posición correcta, pero te voy a dar otro ejemplo. Puedes pagarle a un periodista para que publique o no publique una noticia. Podés. Así es. Tampoco no hay ninguna ley que lo prohíba. No hay, y se hace todo el tiempo. Es correcto. De eso viven. La mayoría de los periodistas obtienen un Las- ingreso aquí en Guatemala, mayor de eso que noticias de que ser reportero. son de empresas, digamos, son así pagadas. Si vos querés que salga una noticia de que tu empresa se ganó tal premio, o que Sí, tu empresa inauguró tal tienda, puedes estar seguro que le pagaste al periodista. Todo, desde las sociales hasta las deportivas, de que el equipo no sé qué ganó o perdió, el énfasis de la noticia, qué noticias sale, desde las noticias de los presos que pagan para que no salgan hasta los que sí salen. Esa es la realidad de aquí, pues eso no nos engañemos. En algún momento se va a cruzar una línea, ¿no? Por En ejemplo, algún las momento. noticias de acciones en Estados Unidos. Hubo un anfitrión que promovía, observaba, comentaba continuamente Sí. una acción en particular y resultó que lo descubrieron que esa compañía le estaba pagando simplemente por cada mención. Cómo no, sí, pero eso porque lo cubría las leyes generales de Estados Unidos, Quería comentar algo ahí. Eso es prohibido. porque eso está prohibido. No, es que fíjate que ahora lo que tienes que hacer es un disclaimer. Si ves cuando hemos visto noticias de precisamente de que se está entendiendo, En ciertos programas hay. y hay un disclaimer, tienes que decir si tenés acciones ¿Cómo no? en la empresa. Así es. Eso es para el mercado financiero. O sea, eso es porque están las leyes financieras y la SEC y la regulación. Sí, el Pero- Sales Commission. Pero hay lugares donde sí lo puedes hacer. Sí, Mejor así dicho, es. hay programas en la misma cadena donde hay un disclaimer Sí. de que diga lo que se diga, es tu riesgo y otros En los, en lo que no puedes, touting se llama, no Sí. puedes tout Sí. una acción. Pero tal vez mi duda no era tanto, porque yo entiendo que digamos, si lo vemos para la regulación, yo estoy clarísimo que es simplemente una regulación contractual, ¿verdad? Pero yo tenía la duda de en qué, si había algún argumento, incluso medio metalegal, ¿verdad? Si había algún argumento de en qué dirección debería fluir el reconocimiento de pago. Porque digamos, es que a mí lo que me parece interesante es que digamos, si yo te vendo a vos una libra de tomates, tiene sentido que vos me pagues por esa libra de tomates, pero en el caso de la relación con la radiodifusión, vos le estás pasando un producto y el otro se está pasando también un servicio. Claro, lo que pasa Entonces no ahí hay un intercambio de que me parece muy correcto. ¿Quién es el interesado? Claro, En ese todo trabajo. intercambio, los dos hacen el intercambio porque los dos ven que ganan algo en el intercambio. Si vos lo que querés es que saquen tu música y si vos no pagás por ella, no saldría, ese está ahí donde está tu ganancia. Claro, sí, es Si el parte del otro- costo de promoción. Si el otro fuera al contrario, si vos fueras Shakira, ¿Te quieren pagar? tengo que hacer mucho esfuerzo, pero si vos fueras Shakira, vos fueras Shakira, para la radio sería importante tener la primicia, digamos. Entonces tal vez yo quisiera como la radio pagar por tener la primicia. ¿Ves? Es otro caso. mientras el costo. Pero si es una cuestión de simetría de poder, creo. O sea, Sí, es es que que- cobra el que tiene es poder. como ¿No? dice- es como Eso dice- es el punto. Yo creo que al final cobra el que tiene poder. ¿Cómo te dice? Se prohíbe una vez que ya sabe en la prensa, sos el hijo del príncipe heredero y venden la foto. Claro, es como te Pero dice. nos vamos a ayudar a Warren un poquito. Sí, un poquito. Sí, Qué buena foto, por Pero cierto. todavía tiene
tanga, va a poner tanga. Es como decía Warren, o sea, Eso está mejor. a ver, en la medida de que el beneficio que vos tenés sea un costo, no, digamos, sea un beneficio Ahí que se parece. es menor al beneficio monetario, no te van a pagar. Sí. Cuando vos excedes ese punto, que es lo mismo que pasa con las bandas por YouTube. O sea, hay bandas que si no les pagas, los Rolling Stones, vos no vas a poder subir un video nuevo de los Rolling Stones sin pagarle a la discográfica por el nuevo video de los Rolling Stones. Ahora, si vos grabaste con tu banda, ¿qué te importa? Mejor que te lo suban a YouTube. Vas a estar cada 20 minutos a ver cuántas descargas hubo, cuánta gente te miró. Porque obviamente el beneficio no monetario es más alto que el beneficio monetario que vos podrías obtener, que cero. ¿Okay? Porque vos lo que querés es hacerte conocido. Ahora, ¿cuál es el beneficio de hacerse conocido de los Rolling Stones? Cero, porque ya son recontra conocidos. Lo que quieren es el beneficio monetario. Entonces ahí se te dio vuelta. Y eso es lo que decía Warren, es el tema de cómo lo negocia vos. Para mí es igual que un supermercado. Porque cuando tú comparas con los tomates, es lógico que el que vende tomates el súper se los compra. Pero cuando tú quieres una exhibición en el fin de góndola, pagas por el fin de góndola, porque a vos te interesa promover. Tú pagas por el category management, tú pagas a los impulsadores. Pero por otro lado, si eres muy fuerte, yo en Quaker no les vendría si no me pagan a 15 días. Entonces tú tienes una capacidad muy fuerte de negociación porque a ellos les interesa que estés ahí. Entonces Procter saca una nueva marca o viene una marca fuerte, entra. Mientras que todos los productos nuevos pagan por el derecho de probarse en el supermercado. Entonces es exactamente lo mismo, es una negociación con un canal de distribución. La otra duda es, y estoy pensando un poquito más mentalidad, nada más en términos de si había algún argumento ético. La otra duda que tenía es cuando pagas para bloquear a los artistas. Digamos, también se hace mucho, ¿verdad? Que digamos, pagas porque suenen, pero te dicen y te pago para que no suene este otro, ¿verdad? También hay un precio por bloquear a la música. Es el mismo caso de pago porque no sale la noticia. Porque no sale esta noticia. Sí, no he escuchado que en Argentina haya habido casos de bloqueo de artistas. Técnicamente alguien te lo podría impugnar por violación a la libertad de expresión. Es impugnar por ese lado. O sea, la gente tiene derecho a decir, publicitar su música en la medida que no viole derechos de terceros. Pero si pagas lo suficiente para estar siempre emitiendo tu canción, entonces el otro no tiene... Estás silenciando. Pero si es un medio privado, no puede decidir. También es la cuestión de la radio. A la radio, al transmisor, no le puede poner siempre la misma canción. Entonces también está, digamos, sopesado por el interés, digamos, el que determina es el mercado, porque a la gente se cansa de escuchar la misma canción, entonces te baja el rating y automáticamente vos vas a decir, mira, tanto no me interesa. Es que desde mi punto de vista como tejano, yo veo el mercado de radio como algo ya tectónico a nivel épico, que no hay nada que hacer. O sea, las radios de los años 80, 90 emitían un poco de rock clásico, intentaban y de día a noche o noche a día cambiaron a todo lo hispano y sin más en un segundo. O sea, están desesperadamente buscando subir el volumen de su público. Porque todo lo demás. Porque los ingresos son Porque es por el rating. Claro, tengamos en cuenta que lo que les está pagando a ellos es la publicidad, entonces necesitan el rating y que en Texas, toda la zona sur de Estados Unidos está lleno de hispanos, entonces digamos es algo natural del mercado. ¿Sí? Es lo mismo, en Argentina pasó algo similar. Antes tenías una versión mucho más variada, y hoy lo cierto es que la mayoría de las radios te terminan pasando reggaetón. ¿Por qué? Porque llegó el reggaetón y llegó de la zona de Caribe y si te gusta otra cosa tenés 2 emisoras, nada más. El resto estás out. Eso no por mucho. Y sí, bueno, también es cierto que el mercado se amplió porque hoy tenés las radios online. Entonces, digamos, sí, se está pasando mucho. El mercado siempre te promueve nuevas formas y alternativas. Últimamente está de moda las cadenas de cómics.
Sí. 24 horas, 7 días a la semana, stand-up comics. ¿Qué es eso? En FM, que te dan trocitos, segmentos de 1 minuto, 1 minuto y medio de Cantinflas, o Sí, incluso ahí entran clásicos y Sí, la escuché en alguna radio online cosas americana. completamente nuevas. Sí. Entonces, Pablo, quisiera opinar en general sobre el derecho a la propiedad intelectual, que sé que es un tema muy controversial entre los, digamos, libertarios. Sí, yo le puedo dar mi posición. Si vos me decís, normalmente acá hay, por lo menos en las discusiones que yo he asistido y he manifestado mi posición, yo siempre la mantengo. ¿No? Dice, no, bueno, porque el argumento de la propiedad intelectual genera un monopolio. Eso no es muy cierto. ¿Okay? Ni siquiera en patentes. ¿Okay? Ni siquiera en patentes de medicamentos la propiedad intelectual per se genera un monopolio. Solamente el 5% de los medicamentos generan verdaderos monopolios. Porque si a alguien le duele la cabeza, se puede tomar una aspirina, se puede tomar una Advil, se puede tomar un Tylenol, con lo cual hay sustitutos, con lo cual el mercado funciona. ¿Okay? ¿Una taza de café? Eso también. ¿Cómo? Una taza de café. También funciona. Con lo cual, ese argumento del monopolio, yo no lo veo tan... Con las demás industrias, realmente. Como en las demás industrias. Lo que pasa es que es cierto que en medicamentos hay un tema que es muy sensible, y es que el 5% en donde tenés un monopolio, no lo tenés por una enfermedad, por un dolor de cabeza, lo tenés en un antirretroviral contra el SIDA, en un medicamento contra el cáncer, mismo colesterol, mismo Estados Unidos, que siempre fue un gran defensor del derecho de propiedad intelectual en el término clásico de la patente, estuvo a punto de hacer un check-in, ¿no? Una licencia, compulsory licensing, sobre una patente después de los atentados a las Torres, cuando estaba el tema de la guerra química con el Antrax, y no les importaba mucho el derecho de patente. Al diablo con el derecho de patente, porque esto es cuestión de Estado y chao. O sea que hay casos en donde sí hay un monopolio, porque el laboratorio que te producía el antídoto contra el Antrax era uno y chao. ¿Okay? Pero eso es menor. Entonces es un argumento, con lo cual, sí, digamos, la propiedad intelectual lo podés proteger, pero no por un argumento de que, o podés discutir, pero no por el argumento del monopolio. El otro argumento que yo he escuchado de, digamos, libertario, es decir, bueno, no necesitas la propiedad intelectual porque la gente va a seguir inventando. Entonces, ¿por qué vos le tenés que dar a alguien la exclusividad de que produzca algo? Si igual se inventa aunque no haya propiedad intelectual. Y tienen razón, es cierto. O sea, y esto, ¿no? Porque normalmente uno en el debate, yo les puedo enviar después por mail si quieren, porque lo busqué, me tomé el trabajo de ver qué había sobre el tema, y se ha probado que, aunque vos no tengas legislación de propiedad intelectual, la gente sigue inventando. Pero el problema, como nos enseña la economía, no es si se inventa o no, sino los niveles marginales de invención. ¿Y qué inventás? Hay un artículo muy interesante que no está publicado en una revista de teoría económica, ni austríaca, ni neoclásica, ni nada por eso, sino que está publicado en una revista de historia económica, creo que es el Journal of Economic History, en donde el autor lo que hace es analizó los inventos que se habían presentado a principios del siglo XX, ¿no? A principios del siglo XX hicieron muchas ferias en todo el mundo por el cambio de siglo y el positivismo tecnológico y todo. Entonces analizó, en esa época aparecieron las primeras leyes de propiedad intelectual. Entonces comparó las invenciones que presentaban los países que tenían ya legislación de propiedad intelectual versus los que no tenían propiedad intelectual. Y lo que encontró fue lo siguiente: todos presentaron invenciones, con lo cual es cierto que hay invenciones aunque no tengan protección a la propiedad intelectual. La diferencia estaba en el riesgo que se había corrido en la invención. Los países que no tenían propiedad intelectual presentaban inventos con niveles de riesgo menor que los que tenían.
para ponerlo en términos actuales, es decir, si yo tengo un laboratorio y no tengo propiedad intelectual y tengo que decidir si me pongo a investigar un antirretroviral contra el SIDA que me lleva 10 años y que no sé cómo es la farmacología del antirretroviral versus una crema contra el acné, en donde ya sé que funciona cómo funciona la farmacología, me voy al producto de riesgo más bajo. Entonces, invenciones vas a tener igual. Entonces es una política de subvención. Es que el argumento es totalmente utilitarista. O sea, vos tenés propiedad intelectual porque el beneficio que obtenés de tener ciertos inventos, vos estás dispuesto a pagar el costo por eso. El día que no estás más dispuesto, no lo tengas más. Eso es un tema. Y el otro tema es, vos no podés proteger todo igual. O sea, el sistema de propiedad intelectual que tenemos hoy es un dinosaurio. ¿Okay? Porque tenemos un sistema de propiedad intelectual de los 80. Ya no funciona eso. Por eso tenemos los casos de Apple versus Samsung, en donde vos decís, ¿cómo yo le voy a otorgar 20 años de protección a un tipo por una ruedita que cuánto tiempo tardó en programarla? Eso no tiene sentido. ¿Okay? Ahora, si yo lo que quiero es que a mí me sigan investigando enfermedades o vacunas contra enfermedades, que de otra manera la gente por ahí no tendría incentivos a invertir, porque tengan en cuenta que la plata va a donde si hay riesgo alto, quieren un retorno más alto. ¿Okay? Si no van a invertir ahí, digamos. Eso es un principio básico de cualquier tipo de activo. Entonces, es cierto, no es el mejor escenario, es un second best. ¿Cuál no es el mejor escenario? El que tenemos ahora. O sea, claramente, o sea, si el mercado funcionara perfectamente y yo pudiera asegurarme de que si yo invento algo, nadie me lo va a copiar, ¿okay? O si yo pudiera agarrar y hacerle firmar a todo el mundo, usted reconózcame con este contrato que esto lo inventé yo y entonces no me lo va a copiar, hagamos eso. Digamos, lo que te viene a suplir el registro de patentes es el altísimo costo de transacción de ir a negociar con cada individuo, che, esto lo inventé yo, reconocémelo, poneme la firma acá. Lo que pasa es que ahí tenés un problema, y es que le estás dejando en manos de un burócrata del Estado el criterio de patentabilidad. Pero es un problema de costo-beneficio. O sea, ahí meterías también el hecho de cómo definir la frontera. Porque cuando pones el ejemplo de la ruedita de Apple, una medicina que cura el SIDA, son tan extremos los casos que es fácil discutirlo, pero cuando te vas acercando... Por eso te digo que en realidad tendrían que aparecer nuevos derechos de propiedad intelectual. Yo, por ejemplo, no estoy a favor de que se le otorgue una patente al caso de la rueda de Apple. O sea, eso es una locura. O sea, no tiene sentido. Hemos hablado de medicamentos, pero hay medicamentos para dolencias triviales, llamémoslo así, pero para alguien es muy importante. ¿Cómo todos los medicamentos? O sea, esa frontera tal vez es la más difícil de discutir, ¿no? Es que el problema de los medicamentos muchas veces te lo resuelve el propio mercado, porque no es un problema de la patente en sí, sino del nivel de innovación tecnológica. El medicamento, en la medida que vos tengas un sustituto, se te acabó el problema. Y obvio que hay incentivos para generar un sustituto al medicamento si el mercado es lo suficientemente grande. También tenés el problema de qué pasa con cierto tipo de enfermedades en donde el mercado es muy chico. Sí. Ejemplo, la ceguera del río. La ceguera del río es una enfermedad que la causa una mosca que vive en una zona del Amazonas entre Brasil y Ecuador. ¿Cuánta gente tiene ceguera del río? ¿Cuál es el poder adquisitivo, el ingreso per cápita de esas personas? ¿Por qué? ¿Por qué? Es una enfermedad rara. Sí, pero todas las gente no por enfermedades raras. Entonces, ahí es como, bueno, ¿qué haces? Ahí hay un argumento, si querés, ahí te salís de la cuestión legal, ahí hay un argumento ético. O sea, bueno, ¿vos qué vas a hacer? ¿Vas a dejar que la gente, que el mercado lo decida? ¿O vas a decir, bueno, no, mira, la verdad prefiero agarrar y decir, usar plata, como decía Donald, usar plata de los contribuyentes y financiar esto porque puede afectar a estas personas, aunque sean pocas?